El cuerpo de mi hermanito temblaba como una hoja mientras lo sostenía bajo la cama, tapándole sus pequeñas orejas para que no oyera los gritos que venían de la habitación contigua. Fue en ese momento que entendí que el infierno no estaba bajo tierra. Como decía el padre Johnson durante el servicio dominical, el infierno estaba justo aquí, dentro de nuestro propio hogar. Me llamo Mildred Mille Thompson, pero todos aquí en Piney Joe, este rincón olvidado de la Kentucky rural, me conocen como la señorita Mille, la señora de las muñecas. Tengo 87 años, con el cabello blanco y fino como algodón de azúcar y las manos torcidas por la artritis de hacer las muñecas de trapo que vendo en la feria del condado. Tengo curiosidad por saber desde dónde están todos ustedes observando en este hermoso planeta nuestro. Estoy deseando leer todos sus comentarios. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y denle me gusta a este video. Realmente ayuda al equipo de Grandparents Tales a traerles nuevos videos cada día, lo que salva a muchas mujeres que necesitan escuchar nuestras voces y encontrar valor. Nací en 1938 en una casa sencilla pero ordenada en las afueras del pueblo. Nuestro hogar no era mucho, pero mi padre, Joseph Thompson, siempre insistía en mantener todo limpio y ordenado, incluso con lo poco que ganaba trabajando en las minas de carbón que hicieron conocido a nuestro pueblo. Cada día se iba temprano con la fiambrera que yo misma preparaba después de cumplir los 9 años, y no regresaba hasta que el sol había desaparecido detrás de las colinas. Volvía a casa cubierto de polvo negro, los ojos rojos por todo ese polvo frío, pero siempre con una pequeña sonrisa en la comisura de la boca. Y algo pequeño para mi hermano Tommy, que era 5 años menor que yo. Mira lo que papá te trajo. Tommy, decía, sacando un carrito de madera que tallaba durante sus descansos, o un caramelo que compraba ahorrando en cigarrillos. Era un hombre demasiado bueno para el mundo cruel en que vivíamos. Mi madre, Caroline, era lo que la gente llamaba una mujer moderna en aquel entonces. Lo suficientemente hermosa como para dolerte los ojos, pero con una belleza peligrosa que hacía enloquecer a los hombres y fruncir el ceño a las mujeres. Cabello negro rizado que siempre llevaba perfectamente peinado, una cintura diminuta que ceñía aún más con esos corsés, y una forma de caminar que hacía que todos los hombres volvieran la cabeza cuando pasaba. Mientras papá trabajaba como un condenado en las minas bajo ese sol abrasador, mamá siempre inventaba compromisos por el pueblo. Estoy ayudando con el bazar de la iglesia, estoy visitando a mi amiga enferma. Necesito ir a la tienda general por hilo de coser. Y se marchaba, toda perfumada y con lápiz labial rojo brillante. Aunque todos sabían que no se necesitaba lápiz labial para ir a la iglesia o visitar a una amiga enferma. Papá nunca la cuestionaba. Llegaba a casa tan cansado que apenas podía comer lo que yo había recalentado del almuerzo, cuando teníamos. Luego se bañaba con una palangana para lavarse el polvo negro y se caía en la cama, a menudo sin esperar a que mamá regresara. Y ella volvía cada vez más tarde, oliendo a cigarrillos caros, del tipo que las mujeres decentes ni siquiera conocían el olor. A licor dulce en el aliento, y a veces con marcas en el cuello que cubría al día siguiente con polvos faciales o un pañuelo de colores atado en la garganta. Es solo una picadura de mosquito, niña. Deja de ser entrometida, decía cuando yo, con ya 12 años, miraba con suspicacia esas marcas moradas. Lo peor no era la mentira descarada. Era ver a papá fingir creérsela, bajando los ojos como si él fuera el que hubiera hecho algo malo. ¿A dónde fue tu madre? Millie preguntaba a veces, sentado en el escalón de entrada, encendiendo un cigarrillo liado a mano. Fue a la farmacia por medicina para el dolor de cabeza, mentía yo, repitiendo lo que ella me había indicado decir antes de irse. Él solo movía la cabeza, daba una calada profunda a su cigarrillo y soltaba una pequeña bocanada de humo que parecía llevar toda la tristeza del mundo. Como odiaba mentirle a mi padre. A este hombre que nunca me negó nada, que incluso llegando a casa muerto de cansancio, aún encontraba energía para ayudarme con mis tareas escolares, para contarle un cuento a Tommy antes de dormir. Pero mamá había dejado muy claro lo que pasaría si yo abría la boca. Si tu padre se entera de la verdad, nos dejará, Mille, y te quedarás sin padre.
¿Es eso lo que quieres? Asustada de perder a papá, me quedé callada. Hoy, mirando atrás, veo que ese fue mi primer gran error. El silencio que mantuve por miedo terminó costando mucho más de lo que podría haber imaginado en ese momento. Las ausencias de mamá se hicieron más frecuentes, más largas. Hubo veces que se ausentaba 2, 3 días, regresando como si solo hubiera ido a la tienda de la esquina por pan. Tuve que ayudar a mi prima que tuvo un bebé. Me quedé en casa de mi amiga porque se enfermó. Y cuando esos 3 días coincidían casualmente con la feria del condado visitando el pueblo, o cuando algún apuesto vendedor ambulante se hospedaba en la pensión de la señora Betty. Pura coincidencia, por supuesto. Mientras tanto, la vida en casa era yo intentando que todo funcionara. A los 13 años, ya cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba a Tommy como si fuera mi deber. Papá intentaba ayudar los fines de semana, pero el trabajo en la mina era tan duro que apenas podía levantar los brazos el domingo. Aún así, se empeñaba en llevarnos a la iglesia, siempre limpios y arreglados, como si quisiera mostrarle a todo el pueblo que éramos una familia respetable, a pesar de los rumores que ya circulaban sobre mi madre. Fue por esta época que noté que algo extraño le pasaba a Tommy. Mi hermanito, que siempre había sido alegre y hablador, empezó a volverse callado, asustadizo. Dejó de querer jugar con los otros niños después de la escuela, se escondía bajo la cama cuando oía pasos acercarse, y volvió a mojar la cama, algo que no hacía desde muy pequeño. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Alguien te está amenazando en la escuela? Le pregunté una noche mientras le ayudaba a cambiar las sábanas mojadas antes de que papá las viera. Él solo movió la cabeza, sus ojitos llenos de miedo, pero no dijo nada. Pensé que sería algún matón de la escuela, como siempre los hay. Pero lo peor estaba por llegar. Y yo, en mi inocencia infantil, no podía imaginar el horror que estaba sucediendo bajo nuestro propio techo. A aquellos de ustedes que me siguen hasta aquí, si pudieran dejar un comentario diciendo desde dónde están viendo este video, me da fuerza saber que hay gente escuchando después de llevar esta historia dentro de mí por tantos años. Y si pueden, dejen un me gusta, para que esta cuenta llegue a más personas que quizás necesiten oír que es posible sobrevivir incluso a las peores pesadillas. Las cosas en casa empeoraron gradualmente, como el agua que se calienta lentamente hasta hervir sin que te des cuenta. Papá estaba cada vez más delgado, más encorvado, no solo por el trabajo duro, sino por el peso de esa situación que fingía no ver. Tommy más callado cada día, asustado, acurrucándose en los rincones como un animal herido. Y mamá, cuando estaba en casa, trataba a papá como si fuera una molestia. Un mueble viejo que hay que rodear. Joseph, ve a comprarme cigarrillos, ordenaba en cuanto él se sentaba a descansar después del trabajo. Pero Caroline, acabo de llegar. Las piernas me pesan, respondía él con docilidad. Si las piernas te pesan tanto, ¿cómo es que puedes andar por la mina todo el día? Anda, hombre, no seas flojo. Y allá iba papá, arrastrando esas piernas cansadas hasta la tienda del señor Davis, solo para complacer a esa mujer que no merecía ni el sudor de su trabajo. Una noche, papá tuvo que ir a Lexington a buscar unas herramientas nuevas para la mina y se iba a quedar a pasar la noche. Mamá, por supuesto, aprovechó la oportunidad y se fue diciendo que iba a la reunión de oración, toda perfumada y con un vestido nuevo. Yo me quedé en casa cuidando a Tommy, que no quería comer bien, solo no dejaba de mirar la puerta con temor. ¿Volverá? Millie preguntó, temblando cuando terminé de limpiar la cocina. Sí, pero más tarde. Vamos a la cama. Tenemos escuela mañana, respondí, intentando parecer tranquila, aunque sabía que probablemente no regresaría hasta la mañana siguiente. Esa noche, me despertó un ruido extraño. Al principio, pensé que sería algún animal en el techo. Pero cuando escuché con atención, me di cuenta de que era un llanto. El llanto ahogado de mi hermano que venía de su habitación pequeña. Me levanté preocupada, pensando que había tenido otra pesadilla. Cuando abrí su puerta, la luz de la luna que entraba por la ventana mostró una escena que me heló la sangre. Mamá estaba sentada en la cama de Tommy,
con una mano tapándole la boca, mientras que la otra, Dios mío, qué difícil es hablar de esto incluso después de tantos años, la otra mano hacía cosas que una madre nunca, jamás, debería hacerle a un niño. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, incapaz de gritar, incapaz de moverme. Ella fue la que me vio primero. Ojos vidriosos, oliendo a whisky y cigarrillos. ¿Qué estás mirando, niña? Ve a tu habitación ahora mismo y no abras esa boca con nadie. ¿Me oyes? Nadie te creería de todos modos. Fue como si un balde de agua helada me hubiera caído encima. De repente, todo cobró sentido. El miedo de Tommy, que volviera a mojar la cama, el terror cuando mamá llegaba a casa por la noche. No era nuevo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo bajo mis narices? ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo mi hermanito en silencio mientras yo dormía en la habitación de al lado? Esa noche lo cambió todo dentro de mí. Fue como si algo se hubiera roto. Un cristal hecho añicos que nunca podría volver a unirse. Temblando como una hoja, volví a mi habitación y me encerré, empujando el armario frente a la puerta. No pude dormir, con el corazón latiendo como un tambor en un avivamiento, las lágrimas brotando sin parar. ¿Cómo podía una madre hacerle eso a su propio hijo? A la mañana siguiente, cuando el sol ya entraba por las rendijas de la ventana, oí a mamá salir de la casa, dando un portazo, probablemente yendo a encontrarse con uno de esos hombres que llamaba amigos. Solo entonces tuve el valor de salir de mi habitación. Fui directo a la habitación pequeña de Tommy y lo encontré acurrucado bajo la cama, mirando a la nada, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Ven aquí, hermanito, dije, extendiendo la mano, intentando no mostrar el terror que aún recorría mis venas. Ven, vamos a desayunar y luego a la escuela. Tommy salió lentamente, sus ojitos hinchados de llorar, su pijama todo arrugado y húmedo. Sin decir nada, se acercó a mí, se agarró a mi falda y empezó a sollozar. ¿Desde cuándo? Tommy, pregunté suavemente, acariciando ese cabello que yo misma cortaba con las tijeras de coser. ¿Desde cuándo te hace esto, mamá? Hace mucho. Mille, respondió con una vocecita que partía el corazón. Empezó cuando te enfermaste esa vez con fiebre alta y papá tuvo que dormir en el pueblo para conseguir medicina. Dios mío, eso había sido hacía casi 2 años. 2 años que mi hermanito había estado sufriendo en silencio mientras yo dormía a pocos metros. 2 años que esa mujer que no merecía ser llamada madre había estado haciendo esas cosas horribles a un niño que no podía defenderse. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Tommy? Ella dijo que me mandaría al orfanato si lo contaba. Dijo que ni tú ni papá me creerían, que pensarían que me inventaba historias. Dijo que papá me pegaría hasta no poder sentarme. La crueldad de esas amenazas me dejó sin aliento. ¿Cómo podía alguien ser tan malvado con un niño indefenso? Con su propio hijo. En ese momento, sentí que un odio tan grande crecía dentro de mí que casi no me reconocí. Yo, que siempre había sido la niña obediente, la hija que nunca alzaba la voz, ahora solo podía pensar en cómo hacer que esa mujer pagara por lo que había hecho. Tommy, escucha con atención lo que te voy a decir, dije, sosteniendo sus manitas entre las mías. Ella mintió. Papá nunca pensaría que te inventas cosas, nunca te pegaría, y nunca, jamás, te mandaría a ningún orfanato. Nuestro padre es un hombre bueno, un hombre de verdad que nos quiere más que a nada en este mundo. Y yo también te quiero, hermanito, y te protegeré pase lo que pase. Él me miró con esos ojos grandes y tristes, como si quisiera creer, pero tuviera miedo de esperar. ¿Prometes, Mille? ¿Prometes que no dejarás que ella vuelva a hacer eso? Te lo prometo, Tommy. Por la luz de mis ojos, te prometo que ella nunca volverá a ponerte un dedo encima. No mandé a Tommy a la escuela ese día. Lo bañé, le hice gachas de maíz con leche, que eran sus favoritas, y me pasé el día contándole historias, intentando que volviera a sonreír. Pero era como si una parte de mi hermano se hubiera arrancado, una inocencia que nunca volvería. En los días siguientes, no dejé a Tommy solo ni un minuto.
A donde fuera, lo llevaba conmigo. A la hora de dormir, ponía su colchón en mi habitación y cerraba la puerta con la llave que había tomado en secreto de la puerta del trastero. Cuando mamá volvía a casa, normalmente a mitad de la noche o a veces después de ausentarse días, yo fingía estar dormida, pero en realidad mantenía los ojos abiertos, con el palo de una escoba bajo la cama, lista para defender a mi hermano si fuera necesario. Papá notó que algo había cambiado, por supuesto. Notó que Tommy no se separaba de mí, que cerraba con llave la puerta del dormitorio por la noche, que me ponía tensa cada vez que mamá se acercaba a mi hermano. ¿Qué pasa, Mille? Me preguntó una noche mientras yo lavaba los platos de la cena. Tommy ya se había acostado. Mamá se había ido diciendo que iba a la reunión de oración, y estábamos solo nosotros dos en la pequeña cocina iluminada por la lámpara de queroseno. Casi le cuento todo en ese momento. Las palabras estaban en la punta de la lengua, queriendo salir. Pero entonces pensé, ¿y si mamá tenía razón? ¿Y si papá no me creía? Peor aún, ¿y si creía pero no tenía el valor de hacer nada, de enfrentar la situación, de enfrentarla a ella? No es nada, papá. Es solo que Tommy ha tenido pesadillas. Por eso lo dejo dormir conmigo. Papá me miró con esos ojos cansados que parecían ver más allá de lo que yo decía. Puso su mano callosa sobre mi hombro y apretó suavemente. Cuando quieras hablar de verdad, Mille, aquí estoy. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Tenía tantas ganas de confiar en él, de contarle todo, de compartir esa carga terrible que me aplastaba. Pero el miedo, ay, el miedo es una bestia desagradable que te roe por dentro, haciéndote dudar incluso de lo que estás segura. Mientras tanto, mamá parecía estar cada vez más fuera de control. Sus salidas eran más largas. Volvía más borracha, más desarreglada. A veces traía regalos caros que nunca podría comprar con el poco dinero que papá le daba para la comida. Un sombrero nuevo, un perfume francés, un collar de perlas que juraba que era un regalo de la señora de la casa donde decía haber empezado a trabajar como ama de llaves. Papá fingía creer, pero yo podía ver la desconfianza en sus ojos, la tristeza que se transformaba en algo más duro, más frío. No era tonto. Los comentarios maliciosos de los vecinos le llegaban. Las miradas de lástima de los otros hombres en la mina. Los cuchicheos que se detenían cuando él se acercaba. Una noche, papá llegó a casa más temprano del trabajo. No era normal. Siempre regresaba después de la puesta del sol. Pero ese día, alrededor de las 4 de la tarde, oí sus pasos subiendo al porche. Yo estaba en la cocina preparando frijoles para la cena, y Tommy jugaba con unos carritos de madera que papá le había hecho. Cuando papá entró, supe de inmediato que algo andaba mal. Su rostro era diferente, más pálido, sus ojos más hundidos. ¿Dónde está tu madre? Preguntó, con una voz más firme de lo habitual. Salió hace como 2 horas. Dijo que iba a la farmacia por medicina para el dolor de cabeza. Soltó una risa seca, sin ningún humor. Fue al dormitorio y volvió con una cajita de madera que guardaba bajo la cama. La abrió y sacó un sobre amarillento. ¿Sabes qué es esto, Mille? Son los ahorros de toda una vida. Cada centavo que logré ahorrar rompiéndome la espalda bajo ese sol. Era para comprar una casa mejor para nosotros, para dar educación a Tommy, a ti. Se me hundió el corazón. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Pero ahora solo queda esto. Mostró unos billetes arrugados, menos de la mitad de lo que recordaba haber visto la última vez que abrió esa caja, hacía unos 6 meses. El resto se ha ido. Un poco cada semana, pensando que no me daría cuenta. No supe qué decir. Era una pieza más en el rompecabezas de destrucción que mamá había estado armando durante años. Papá, no necesitas decir nada, hija mía. No es tu culpa. Nunca lo fue. Volvió a guardar el dinero en el sobre. Cerró la caja. Solo necesito que cuides de Tommy hoy. Voy a arreglar unos asuntos en el pueblo. Algo en su tono me asustó.
Era el tono de alguien que había tomado una decisión difícil después de sufrir durante mucho tiempo. Por primera vez, vi en mi padre no al hombre sumiso que todos creían que era, sino a alguien que había aguantado más de lo que cualquier persona debería por amor a sus hijos. Papá, hay algo que debo contarte. Es sobre mamá y Tommy. Se detuvo en la puerta, con la mano ya en el pomo. Se volvió lentamente, con los ojos fijos en los míos. ¿Qué pasa con mamá y Tommy? Tomé una respiración profunda. ¿Era ahora o nunca? Las palabras empezaron a salir lentamente al principio, luego en un torrente que ya no podía controlar. Le conté todo lo que había visto esa noche. Lo que Tommy me había contado, los 2 años de abuso que mi hermanito había sufrido en silencio. Las lágrimas me corrían por la cara mientras hablaba. Pero mantuve la voz firme porque esa verdad necesitaba ser dicha, sin importar lo dolorosa que fuera. Cuando terminé, esperaba ver conmoción, incredulidad, incluso ira en el rostro de mi padre. Pero lo que vi fue diferente. Vi una calma aterradora, como la calma que precede a la tormenta más violenta. Sus ojos, siempre tan gentiles, se habían oscurecido, y sus manos, que nunca se habían alzado contra nadie, estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto, Millie? 2 semanas, papá. Quise decírtelo antes, pero tenía miedo. Miedo de que yo fuera demasiado débil para proteger a mis hijos. La vergüenza me quemó por dentro. Eso era exactamente lo que yo había pensado. Perdóname, papá. Él se acercó a mí, me abrazó fuerte, luego se arrodilló para quedar a la altura de Tommy, que se había escondido detrás de mis faldas cuando empecé a llorar. Hijo mío, dijo con la voz entrecortada. Perdóname por no protegerte como un padre debe, pero esto termina hoy. Tienes mi palabra. Nunca olvidaré la mirada que se cruzaron mi padre y mi hermano en ese momento. Era una mirada de comprensión, de perdón y de algo más. Una promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual. Papá se puso de pie, se secó una lágrima testaruda que se le había escapado, y se ajustó el sombrero en la cabeza. Cierra la puerta con llave después de que me vaya. No la abras para nadie hasta que yo regrese, ni siquiera para mamá, preguntó Tommy con su vocecita débil. Especialmente no para ella, respondió papá, y salió, cerrando la puerta detrás de él. Esa noche pareció interminable. Después de que papá se fuera, cerré con llave todas las puertas y ventanas, como había ordenado. Hice que Tommy cenara, aunque apenas quiso comer nada, y lo acosté temprano. Me acosté a su lado, acariciándole el cabello hasta que se durmió. Pero yo me quedé despierta, con los ojos fijos en el techo, el corazón en un puño, imaginando qué podría estar haciendo papá. Las horas pasaban como caracoles. Cada ruido exterior me hacía saltar. Cada sombra que pasaba por la rendija de la ventana me helaba la sangre. Debían de ser cerca de la medianoche cuando oí pasos en el porche. No eran los pasos firmes de mi padre, sino el arrastrar de pies de alguien que apenas podía tenerse en pie. «Abre esta puerta, Mildred», gritó mamá con la voz pastosa de quien se había emborrachado. «Sé que estás ahí, niña desobediente». Me quedé quieta como una estatua, con la mano tapándome la boca para no hacer ruido, rezando para que Tommy no se despertara. «Abre ahora, o derribaré esta puerta», continuó, ahora golpeando la madera con fuerza. «¿Quién te crees que eres para dejarme fuera de mi propia casa?» Por un momento, temí que realmente pudiera derribar la puerta, pero entonces oí otra voz afuera, una voz de hombre que no era la de mi padre. «Déjalo, Caroline. Vamos a mi casa. Es mejor. Mañana puedes arreglar esta pelea con los niños». Era la voz de Norman, un tipo que había llegado al pueblo hacía unos meses, diciendo que era representante comercial. Pero todos sabían que vivía del juego y de negocios turbios. Un hombre con el pelo engominado y una sonrisa falsa que siempre andaba con un palillo de dientes en la comisura de la boca y un puro caro en la mano. El silencio que siguió fue roto por una risa aguda de mi madre, seguida del sonido de besos y susurros que preferí no entender.
Luego el sonido de pasos alejándose, y finalmente nada. Suspiré aliviada, pero sabía que era solo una tregua temporal. Mamá volvería, y cuando lo hiciera, estaría furiosa. Solo esperaba que papá llegara antes. Debí haberme dormido en algún momento porque me desperté sobresaltada por el sonido de la puerta principal abriéndose. Salté de la cama lista para gritar cuando oí la voz de mi padre llamando suavemente. Mille, Tommy, soy yo. Corrí descalza por el pasillo y encontré a papá de pie en la sala. Su rostro cansado pero con una expresión diferente, más liviana, como si se hubiera quitado un peso de los hombros. ¿Dónde estabas, papá? Resolviendo lo que debía haber resuelto hace mucho tiempo, hija mía, respondió, quitándose el sombrero y colgándolo en el perchero de la entrada. ¿Apareció tu madre por aquí? Sí, pero no sola. Estaba con Norman, ese tipo de la tienda. Papá movió la cabeza, sin parecer en absoluto sorprendido. Mejor así. Mañana, bien temprano, quiero que los dos estén vestidos y con un bulto de ropa listo. Nos vamos de este lugar. Cuando oí esto, mi corazón se heló por completo. Si lo estás disfrutando, no olvides darle me gusta a este video ahora porque lo mejor está por venir. ¿A dónde vamos, papá? A casa de mi hermana en Louisville. Ya hablé con ella por el teléfono de la tienda. Nos esperan. Allí empezaremos una nueva vida. Solo nosotros tres. No pregunté nada más. La determinación en el rostro de mi padre decía todo lo que necesitaba saber. Volví a la habitación donde Tommy seguía durmiendo, ajeno a todo, y me acosté intentando imaginar cómo sería esa nueva vida que papá prometía. A la mañana siguiente, apenas había salido el sol cuando los tres estábamos sentados al borde del camino esperando el camión del señor Hank que iba a Louisville una vez por semana llevando mercancías, cada uno con un bulto de ropa. Papá con su cajita de madera de ahorros, yo con la muñeca de trapo que me había hecho mi difunta abuela, Tommy con un carrito de madera que no soltaba por nada del mundo. ¿Y mamá? Preguntó Tommy cuando el camión apareció en la curva del camino, levantando polvo rojo. Tu madre eligió otro camino, hijo, respondió papá con una voz firme pero no dura. A veces en la vida es así. La gente elige caminos diferentes y ya no pueden ir juntos. No era toda la verdad, por supuesto, pero era suficiente para que un niño de 7 años entendiera en ese momento. El resto lo sabría cuando fuera mayor, cuando pudiera entender que algunas personas no nacen para ser madres, que hay monstruos que se esconden detrás de caras bonitas, y que a veces el amor no basta para arreglar a alguien que está roto por dentro. Mientras el camión se alejaba del pueblo, miré hacia atrás una última vez. Nuestra casita se hacía más pequeña en la distancia hasta ser solo un punto blanco rodeado del verde de la vegetación. No sentí tristeza, ni siquiera nostalgia. Lo que sentí fue alivio, como escapar de una prisión donde había vivido demasiado tiempo. Lo que no sabía era que estábamos dejando atrás mucho más que una casa. Estábamos dejando el final de una pesadilla y el comienzo de otro tipo de historia, una que solo entendería por completo muchos años después. El viaje a Louisville duró casi un día entero. Tommy durmió la mayor parte del camino, con la cabeza en el regazo de papá, mecido por el traqueteo del camión en los caminos de tierra. Yo me quedé mirando cómo cambiaba el paisaje, el campo seco dando paso a zonas más verdes. Al acercarnos al río Ohio, llegamos al comienzo de la noche. La tía Martha, la hermana mayor de papá, a quien apenas conocía, nos esperaba en la puerta de su casa, un edificio sencillo pero ordenado en las afueras de la ciudad. Era una señora mayor, viuda desde hacía muchos años, que vivía sola desde que su único hijo se había mudado a Nueva York en busca de trabajo. Joseph, hermano mío, exclamó, abrazando fuerte a papá. Luego se volvió hacia nosotros también, con los ojos brillantes de emoción. Y estos son mis sobrinos. ¿Cómo han crecido? La última vez que los vi, Mildred era un bebé en brazos, y Tommy ni siquiera era soñado todavía. Fuimos recibidos con camas limpias, comida caliente en la mesa, y algo que no habíamos sentido desde hacía mucho tiempo, paz.
Esa primera noche, después de tanto tiempo, dormí sin miedo a que la puerta del dormitorio se abriera en mitad de la noche. En las semanas siguientes, nos adaptamos a la nueva vida. Papá consiguió un trabajo en la construcción, que pagaba mejor que la mina y no era tan duro para el cuerpo. Yo empecé a ayudar a la tía Martha a hacer las mermeladas que vendía en el mercado, aprendiendo recetas que aún uso hoy. Tommy entró en la escuela local y poco a poco empezó a volverse el niño alegre que era antes. Aunque algunas cicatrices invisibles permanecieron, fue solo después de un mes que tuve el valor de preguntarle a mi padre qué había pasado realmente esa noche que salió de casa después de enterarse de la verdad sobre mamá. Estábamos sentados en el porche trasero después de cenar. La tía Morce ya se había retirado. Y Tommy jugaba con unos carritos que papá le había hecho. Papá, comencé con vacilación. ¿Qué hiciste cuando saliste de casa esa noche después de que te conté sobre lo que mamá le hacía a Tommy? Papá guardó silencio un rato, mirando las estrellas que brillaban en el cielo oscuro. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Fui tras la verdad, Millie. Toda la verdad que tu madre escondía. Primero, fui a casa de la señorita Sally, esa del final del pueblo que todos fingen que no existe. Pregunté por ella, y las chicas de allí se rieron en mi cara. Señor Thompson, su esposa no trabaja aquí. Viene a gastarse su dinero con los hombres que trae. Fue como una bofetada oír eso. Pero continué. Papá encendió un cigarrillo, dio una calada profunda antes de continuar. Luego fui a casa de Norman. Ese tipo siempre se había encaprichado con tu madre, incluso delante de mí, faltando el respeto a nuestro hogar. No estaba, pero un vecino dijo que lo había visto a él y a tu madre salir juntos antes, dirigiéndose al Hotel Central. El Hotel Central era el único hotel del pueblo donde se hospedaban los viajeros que pasaban por Piño Joe. No era un lugar respetable para que estuviera una mujer casada. Fui allí. El recepcionista era amigo de mi primo. No quiso detenerme. Subí a la habitación y bueno, encontré a tu madre con él. No entraré en detalles porque hay ciertas cosas que una hija no necesita saber sobre su madre. Pero la enfrenté. Le dije que lo sabía todo. Los amoríos, el dinero que robó, y especialmente lo que le hizo a Tommy. Papá se detuvo. Su voz se quebró por la emoción y la rabia contenida. Ella se rió, Millie. Se rió en mi cara y dijo que yo era demasiado débil para hacer nada, que ella siempre supo que podía hacer lo que quisiera porque yo nunca tendría el valor de reaccionar. Y Norman, ese cobarde, se quedó allí sonriendo desde la esquina como si yo fuera un chiste. Incluso después de tanto tiempo, el recuerdo aún parecía doler profundamente a mi padre. Fue entonces cuando hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Saqué esa pequeña grabadora que me había prestado el hijo del doctor Wilson. ¿Lo recuerdas? ¿El chico al que le gustaba jugar a ser reportero? La tenía escondida en el bolsillo y se la mostré. Lo había grabado todo. Su confesión sobre Tommy, sobre el dinero, sobre los hombres, todo. Yo estaba sin palabras. Nunca imaginé que mi padre, tan sencillo y directo, hubiera planeado algo así. Le dije que llevaría esa grabación al sheriff, al pastor, a todo el pueblo para que la oyeran si era necesario, que la arrestarían por lo que le hizo a Tommy, que lo perdería todo, que todos sabrían qué clase de monstruo se escondía detrás de esa cara bonita. La forma en que papá dijo eso sin gritar, sin gesticular, solo con una certeza fría y calculada, me mostró un lado de él que nunca había visto antes. ¿Y ella te creyó?, pregunté, conteniendo la respiración. Ella creyó. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de tu madre. No miedo a mí, sino miedo a lo que pensarían los demás, a lo que perdería. Ese fue siempre su mayor terror, que la gente viera quién era realmente. Papá apagó su cigarrillo en un viejo cenicero de hojalata. Hicimos un trato allí mismo. Ella se quedaría con Norman, ya que eso era lo que quería, y nosotros tres desapareceríamos del pueblo. Ella nunca nos buscaría.
Nunca intentaría verte a ti o a Tommy otra vez. A cambio, yo no le mostraría la grabación a nadie. ¿Y tú confiaste en ella después de todo? No, Millie. No confié en ella. Por eso vine tan lejos, a casa de la tía Martha, que tu madre ni siquiera sabía que existía. Y dejé una copia de la grabación con el doctor Wilson, sellada con instrucciones de que se abriera si algo me pasaba a mí o a ustedes dos. Fue entonces cuando entendí. Mi padre, ese hombre callado que todos creían sumiso, había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Había pensado en cada posibilidad, en cada salida, no para vengarse, sino para proteger a sus hijos, para darnos una oportunidad de una vida nueva, lejos de ese veneno que se había infiltrado en nuestra familia. ¿Es por eso que nunca la volvimos a ver?, pregunté con voz pequeña, sintiendo un alivio enorme al saber que ese capítulo estaba realmente cerrado. Sí, hija mía. Tu madre eligió su camino, y nosotros elegimos el nuestro. Algunos nudos están destinados a desatarse cuando empiezan a ahogar. Esa noche, acostada en la cama en mi nueva habitación con olor a flores del jabón que usaba la tía Martha en las sábanas, lloré. No por la madre que había perdido, de hecho una madre que nunca realmente tuve, sino por el valor silencioso de mi padre, que había aguantado tanto por nuestro bien, y que, cuando llegó el momento de la verdad, supo exactamente qué hacer para salvarnos. Nuestra vida en Louisville continuó como un río que encuentra su cauce natural. Después de pasar por rocas y rápidos, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de que me diera cuenta, había pasado un año desde que habíamos dejado Pineo Joe y todos los horrores que vivimos allí. Papá trabajaba constantemente en la construcción, pronto ascendiendo a capataz por el cuidado y la responsabilidad que ponía en todo lo que hacía. Tommy se había adaptado bien a la nueva escuela, haciendo amigos, sacando buenas notas, volviendo poco a poco a ser el niño alegre y hablador que era antes de que todo pasara. Y yo, con 14 años en ese entonces, ayudaba a la tía Martha con las mermeladas y asistía a la escuela por la tarde. Estábamos reconstruyendo nuestras vidas pieza a pieza, como quien rearma un espejo roto. Las cicatrices estaban allí, invisibles pero presentes, especialmente en Tommy, que a veces se despertaba gritando en mitad de la noche, sudando frío, con los ojos desorbitados por el terror. En esos momentos, papá iba a su habitación, se sentaba al borde de la cama y se quedaba allí hasta que se volvía a dormir. Su mano grande y callosa acariciando el cabello de mi hermano con una ternura que no esperarías de un hombre de su tamaño. Pensé que nunca volveríamos a saber de mi madre, que había desaparecido de nuestras vidas para siempre, como papá había planeado. Pero el destino, ese tejedor implacable, tenía otros planes. Un sábado por la tarde, cuando volvíamos del mercado después de ayudar a la tía Martha a vender sus mermeladas, encontramos a un joven desconocido parado en la puerta de nuestra casa. Era un tipo delgado de unos 20 años, con ropa de viajero y una maleta gastada en la mano. ¿Es usted Joseph Thompson?, preguntó cuando papá se acercó. Lo soy. ¿En qué puedo ayudarle, joven? Soy Jeremy, el hijo del doctor Wilson, de Pineo Joe. Mi padre me envió para entregarle esto personalmente. Extendió un sobre amarillento sellado con cera roja. Papá lo tomó, frunciendo el ceño, sorprendido. Había pasado más de un año desde que habíamos tenido contacto con alguien de nuestro antiguo pueblo. ¿Ha pasado algo, señor?, pregunté, sintiendo un escalofrío en el estómago. No sé los detalles, señorita. Mi padre solo me dijo que era urgente que el señor Thompson recibiera esta carta lo antes posible. Papá invitó al joven a pasar, le ofreció café, pero él declinó, diciendo que necesitaba continuar su viaje esa misma tarde. Después de que el joven se fuera, los tres y la tía Martha nos sentamos a la mesa de la cocina mientras papá abría cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra pequeña y pulcra del doctor Wilson, y un recorte de periódico ya amarillento por el tiempo. Papá leyó la carta en silencio, su rostro palideciendo. Luego, sin decir nada, nos la pasó para que viéramos el recorte de periódico. Era una pequeña noticia,
de las que aparecen en la esquina de la página. Asterisco cuerpo de mujer encontrado a orillas del río. El cuerpo de Caroline Adams Thompson, de 33 años, fue encontrado en las orillas del río Cumberland por pescadores locales ayer por la mañana. Según el sheriff a cargo, la víctima presentaba signos de golpizas y la principal línea de investigación apunta a un crimen pasional. Norman Davies, con quien la víctima mantenía una relación, está prófugo. Asterisco. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Incluso después de todo lo que había hecho, incluso con todo el daño que había causado, ver la noticia de la muerte de mi madre impresa allí, tan fría y directa, me dejó sin aliento. Miré a Tommy, que con 8 años aún no entendía del todo lo que pasaba. Luego a papá, que sostenía la carta del doctor Wilson con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué le pasó a mamá, papá?, preguntó Tommy con voz vacilante. Papá dobló el periódico, ocultando la noticia, y puso su mano en su hombro. Tu madre se fue, hijo. Ella no va a volver nunca. Esa noche, después de que Tommy se durmió, papá me contó lo que decía la carta del doctor Wilson. Según él, después de que nos fuéramos del pueblo, mamá y Norman se quedaron juntos, gastando el dinero que él tenía del juego y los tratos turbios. Cuando se acabó el dinero, empezaron las peleas. Ella amenazó con dejarlo. Él no lo aceptó. Según testigos, la noche que ella desapareció, se habían oído gritos saliendo de su casa. Al día siguiente, Norman ya había desaparecido del pueblo. Y 2 días después, su cuerpo fue encontrado por los pescadores. El doctor Wilson dice que la policía busca a Norman, pero que probablemente ya cruzó la línea estatal hacia Tennessee, explicó papá, hablando bajito para no despertar a mi hermano. También dice que destruyó la grabación que dejé con él, como acordamos en caso de que algo así pasara. Me quedé en silencio un rato, procesándolo todo. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería llorar por la madre que había perdido. Otra parte sentía una rabia sorda por todo lo que había hecho. Y una tercera parte, la que más me asustaba, sentía alivio al saber que nunca podría volver a hacernos daño. ¿Es culpa nuestra, papá?, pregunté finalmente, con la voz quebrada. Si no nos hubiéramos ido de allí, si no hubieras hecho ese trato con ella, no, Millie, interrumpió papá con firmeza. No es culpa nuestra. Cada persona es responsable de sus propias acciones y sus propias elecciones. Tu madre eligió su camino conociendo los riesgos. Norman siempre había sido un hombre violento. Todo el pueblo lo sabía. Ella debió pensar que podía controlarlo como a todos los otros hombres. Pero esta vez, se equivocó. Papá suspiró hondo, pasándose la mano por el rostro cansado. No voy a mentir y decir que lo siento. No después de todo lo que le hizo a Tommy, a ti, a mí. Pero no voy a celebrar la muerte de nadie, ni siquiera la suya. La vida da vueltas, y uno cosecha lo que siembra. Ella plantó veneno y cosechó una tormenta. Esa noche, acostada en mi cama, pensé mucho en lo que papá había dicho, sobre las elecciones y las consecuencias, sobre cómo algunas personas parecen atraer su propia desgracia a través de las decisiones que toman. Pensé en mi madre, tan hermosa y tan podrida por dentro, que prefería la atención de cualquier hombre al amor de sus propios hijos. Pensé en su destino final, abandonada y golpeada por el mismo tipo de hombre que siempre buscó. ¿Fue venganza? No del tipo que papá había planeado con la grabación. Una venganza limpia, calculada, hecha para proteger, no para destruir. Pero quizás fue la venganza de la vida misma. Ese juez implacable que tarde o temprano cobra la deuda a cada uno de nosotros. Pasaron varios meses. La noticia de la muerte de mamá fue procesada lentamente por cada uno de nosotros a nuestra manera. Papá parecía más liviano, como si finalmente se hubiera quitado un peso de los hombros. Tommy, después de algunas noches de pesadillas renovadas, finalmente pareció empezar a sanar las heridas más profundas. Quizás porque sabía instintivamente que ahora estaba realmente a salvo. Yo tardé más.
Había tantos sentimientos mezclados dentro de mí, rabia, tristeza, culpa, alivio, que a veces me sentía ahogada por ellos. Fue la tía Martha quien notó mi lucha interna y, con su sabiduría de mujer que había visto mucho en la vida, me llamó para una charla. «¿Sabes, Millie?», dijo mientras hacíamos caramelo juntas, «cuando mi esposo murió, sentí tantas cosas a la vez que pensé que me volvería loca. Tristeza por la pérdida, rabia porque me dejó sola, culpa por no ver antes las señales de la enfermedad, e incluso alivio porque los últimos meses con él consumiéndose en la cama habían sido un tormento para los dos». Removí el caramelo en la cacerola de cobre con movimientos lentos y precisos. Lo que aprendí es que todos estos sentimientos pueden existir al mismo tiempo sin que uno le quite fuerza al otro. Puedes sentir rabia hacia tu madre por lo que hizo y aún así sentir tristeza por el final que tuvo. Puedes sentir alivio al saber que nunca volverá a lastimar a tu hermano y al mismo tiempo sentirte culpable por ese alivio. No intentes elegir solo un sentimiento, muchacha. No somos tan simples. Sus palabras cayeron como agua fresca en el desierto de mi confusión. Poco a poco, aprendí a vivir con esta tormenta interna, a aceptar que podía sentir cosas contradictorias sin que eso me hiciera una persona peor. Un día, casi un año después de la noticia de la muerte de mamá, papá nos reunió en la mesa después de cenar. Tenía una expresión seria, de las que ponía cuando necesitaba decirnos algo importante. «Tengo noticias», comenzó, mirándome primero a mí, luego a Tommy. «He recibido una oferta para trabajar en un gran proyecto de construcción en Cincinnati. Pagan bien, dan alojamiento, y lo más importante, es una oportunidad para empezar de nuevo en una gran ciudad donde nadie nos conoce, donde ninguna sombra del pasado puede alcanzarnos». La tía Martha, que estaba sentada a su lado, sonrió con tristeza. «Los voy a extrañar a todos, pero tu padre tiene razón. Cincinnati es el futuro. Ustedes, niños, tendrán mejores escuelas, más oportunidades». Fue así como 2 meses después, nos despedimos de Louisville y de la tía Martha, prometiendo visitarla, y subimos a un autobús con destino a Cincinnati, Ohio. Papá tenía razón. Era realmente un nuevo comienzo. Una ciudad enorme, llena de colores, olores y sonidos tan diferentes de las zonas rurales que conocíamos. Nuestra casa estaba en un complejo de viviendas para los trabajadores de la empresa constructora. Pequeña, pero limpia y aireada, con vista al río a lo lejos. Papá prosperó en su nuevo trabajo, ascendiendo en pocos años a gerente de construcción. Tommy creció fuerte y sano, mostrando un talento para los estudios que hacía a papá hincharse de orgullo. Y yo, además de continuar mi educación, empecé a hacer muñecas de trapo para vender, usando lo que había aprendido de la tía Martha, pero creando mi propio estilo. Fue en Cincinnati donde conocí a Arthur, un joven que trabajaba como electricista en los proyectos que papá dirigía. Era un hombre serio, trabajador, de una familia sencilla como la nuestra. Empezamos a salir cuando yo tenía 17 años, siempre con el consentimiento y supervisión de papá, como era la costumbre en aquellos días. El día que Arthur pidió mi mano, papá lo llevó a una conversación privada al porche. Yo estaba nerviosa, imaginando de qué podrían estar hablando. Pero cuando volvieron, los dos tenían sonrisas en el rostro. «Tu padre me lo contó todo, Millie», me dijo Arthur más tarde, cuando estábamos solos. «Sobre tu madre, sobre lo que le pasó a tu hermano, sobre cómo se fueron del pueblo. Dijo que tenía derecho a saber en qué familia entraba». Me quedé paralizada, con el corazón en la garganta. Papá nunca le había contado esa historia a nadie fuera de la familia. Y ahora Arthur lo sabía todo, la vergüenza, el horror, las cicatrices que cargábamos. «¿Y qué piensas de eso?», pregunté, apenas pudiendo respirar. «Pienso que tu padre es el hombre más admirable que he conocido», respondió sin dudar. «Pienso que tú y tu hermano son sobrevivientes, guerreros, y pienso que estoy aún más orgulloso de que hayas aceptado ser mi esposa». Nos casamos en la primavera de 1957 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio.
Papá nos dio la mitad de los ahorros que había acumulado como regalo para que pudiéramos comprar nuestra propia casita. Tommy, con ya 14 años, alto y guapo, fue mi padrino de boda, pareciendo un hombrecito con el traje prestado de papá que la tía Martha le había ajustado para la ocasión. Mirando a mi familia reunida, a papá emocionado mientras me daba en el altar, a Tommy sonriendo con orgullo a mi lado, a la tía Martha, que había venido especialmente desde Louisville para la ceremonia, y a Arthur esperándome ante el ministro, me di cuenta de que la venganza de mi padre había sido la más perfecta posible. No una venganza de sangre, de violencia, de destrucción, sino una venganza de vida, de reconstrucción, de amor. Él no solo nos había sacado del infierno que mamá había creado. Nos había construido un nuevo cielo, pieza a pieza, día tras día, con la misma paciencia y determinación con la que construía sus proyectos. La verdadera venganza de papá contra todo lo que mamá representaba fue demostrar que la bondad puede ser más fuerte que la maldad, que el amor construye mientras el odio destruye, y que incluso después de las peores tormentas, es posible encontrar el sol de nuevo. Los años pasaron como páginas de un libro volteadas por el viento. Las hebras negras de mi cabello se volvieron blancas. Las manos suaves ganaron arrugas y callosidades. Los sueños se convirtieron en recuerdos. Y los recuerdos, los recuerdos se convirtieron en la fortaleza que construí para cobijarme en la vejez. Mi vida con Arthur fue una bendición. Tuvimos 3 hijos. Joseph, que recibió el nombre de mi padre. Martha, en honor a mi querida tía. Y Thomas, a quien todos llaman Tommy, como mi hermano. Los criamos con amor, firmeza, y principalmente con verdad. Nunca escondí nuestra historia familiar a mis hijos, contándosela cuando tuvieron la edad suficiente para entender, sin detalles innecesarios, pero también sin mentiras que pudieran crecer y convertirse en monstruos más grandes que la verdad misma. Papá vivió con nosotros después de jubilarse. Construimos una habitación pequeña en la parte trasera de nuestra casa con entrada independiente para que tuviera privacidad, pero lo suficientemente cerca para compartir las comidas, las conversaciones, las alegrías y las penas del día a día. Fue un abuelo maravilloso, paciente y sabio, enseñándoles a mis hijos todo lo que sabía sobre carpintería, construcción, pesca, y especialmente sobre el valor del trabajo honesto y la familia. Tommy, mi hermano, se convirtió en maestro. Estudió con tanto ahínco, aprovechando cada oportunidad que Cincinnati ofrecía, que logró entrar a la universidad, aun viniendo de una familia sencilla. Fue el primero en nuestra familia en tener un título, una fuente de inmenso orgullo para papá, que lloró como un niño el día de su graduación. Tommy se casó con una compañera de la escuela donde enseñaba, una mujer dulce llamada Margaret, y tuvieron 2 hijos que son la luz de sus ojos hasta el día de hoy. Los traumas de la infancia dejaron cicatrices en mi hermano. Por supuesto, hubo periodos difíciles, especialmente en la adolescencia, cuando las pesadillas volvieron con fuerza, cuando la rabia por lo sucedido parecía consumirlo por dentro. Pero con el apoyo de la familia, con el amor inquebrantable de papá, y más tarde con el amor de su esposa e hijos, logró transformar ese dolor en fuerza para ayudar a otros. Como maestro, se preocupaba especialmente por los niños que mostraban signos de abuso o negligencia, sabiendo reconocer señales que otros podrían ignorar. Papá nos dejó en 1982, a los 76 años, durmiendo plácidamente en su camita de la habitación trasera. Fue una partida serena, como merecía un hombre que había cargado con tantas cargas en la vida. En el funeral, me impresionó la cantidad de gente que vino a despedirlo. Colegas de la construcción, vecinos, amigos de la iglesia, incluso antiguos clientes de proyectos que había dirigido años atrás. Todos con historias sobre cómo Joseph Thompson había sido justo, honesto, trabajador, siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Su padre era un buen hombre, dijo un anciano que había trabajado con él en el primer proyecto en Cincinnati. De los que ya no se encuentran hoy en día. Nunca lo vi levantar la voz a nadie, pero tampoco vi a nadie que lo faltara al respeto. Al oír estos testimonios, entendí plenamente la grandeza silenciosa de mi padre. Un hombre que todo el pueblo veía como débil por no controlar a su esposa,
por dejarla seguir, tenía de hecho una fuerza interior que pocos podían comprender. La fuerza de alguien que coloca el bienestar de sus hijos por encima de su propio orgullo, que sabe que el verdadero valor a veces reside en aguantar en silencio, en esperar el momento adecuado para actuar. En cuanto a mi madre, durante muchos años intenté enterrar su memoria junto con su cuerpo, tirado a la orilla del río como algo desechable. No quería pensar en ella. No quería recordar su rostro, su voz, el olor a cigarrillos y perfume barato que dejaba en el aire cuando salía de noche. Pero con la edad, con la sabiduría que solo los años traen, empecé a entender que no podemos borrar partes de nuestra historia, por dolorosas que sean. Caroline fue un producto de su tiempo, de su crianza, quizás de traumas que nunca conocí. Esto no justifica lo que hizo. Nada podría justificar el horror que infligió a Tommy, la traición a papá, el abandono de sus responsabilidades como madre. Pero con el tiempo, aprendí a separar el odio por sus acciones de la persona en sí. Aprendí que podía reconocer el mal que había hecho sin dejar que ese mal siguiera envenenándome décadas después. En 1995, con ya 57 años, y con varios nietos corriendo por la casa, hice un viaje que había pospuesto durante mucho tiempo. Volví a Pineo Joe, acompañada de mi hermano Tommy. Nuestra tía Martha había fallecido unos años antes. Ya no teníamos más familia allí, pero sentíamos la necesidad de visitar el lugar donde todo comenzó, de enfrentar a los fantasmas que aún pudieran acecharnos. El pueblo había cambiado mucho. Más calles pavimentadas, más casas de ladrillo, menos polvo rojo, más comercios. Nuestra antigua casa ya ni siquiera existía. En su lugar había una pequeña ferretería. El almacén donde solía estar Norman también había sido demolido, dando paso a una farmacia. Fuimos al cementerio local, donde sabíamos que mamá estaba enterrada. Tardamos en encontrar la tumba, una cruz sencilla, sin lápida, con solo el nombre y las fechas, casi borradas por el tiempo y el descuido. Me quedé mirando ese pedazo de tierra durante un largo rato, sintiendo una extraña mezcla de emociones. ¿Aún sientes rabia?, preguntó Tommy de repente, con voz baja, reverente, como conviene en un cementerio. No, respondí después de pensar un poco. No siento rabia. Siento lástima. Lástima de que ella nunca conoció a sus nietos. Lástima de que desperdició la oportunidad de tener una familia que la quisiera. Lástima de que vivió y murió sin entender nunca lo que realmente importa en esta vida. Tommy asintió, sus ojos llorosos fijos en la cruz abandonada. ¿Sabes lo que yo siento, Millie? Gratitud. No hacia ella, por supuesto, sino hacia nuestro padre, hacia ti, hacia la tía Martha. Gratitud de que no dejaron que lo que ella hizo me destruyera por completo. Por salvarme, no solo del horror de esa casa, sino de convertirme en alguien lleno de odio, alguien demasiado quebrado para amar, para confiar. Salimos del cementerio tomados de la mano, como hacíamos al cruzar la calle de niños. Dos sobrevivientes, dos guerreros cargando cicatrices invisibles, pero que habían aprendido a usar esas cicatrices como fuente de fuerza, no de debilidad. Hoy, a mis 87 años, sentada en mi mecedor en el porche de la casita de colores que construí con tanto amor, miro a mis bisnietos jugar en el jardín y siento una paz que nunca imaginé posible en los días oscuros de mi infancia. La vida da tantas vueltas. El destino tiene caminos tan misteriosos. Lo que parece una maldición insoportable en un momento, puede ser la semilla de una fuerza indestructible después. La venganza de mi padre, esa venganza silenciosa, calculada, hecha de amor, no de odio, sigue dando frutos hasta el día de hoy, 3 generaciones después. Está en las sonrisas de mis nietos y bisnietos que crecen sin miedo, sin secretos tóxicos, sin el peso aplastante del silencio que protege a los monstruos y asfixia a las víctimas. Está en la fuerza que descubrí dentro de mí, que me permitió sobrevivir, amar, construir una vida hermosa a pesar de todo. A aquellos de ustedes que me han seguido hasta este punto, escuchando el relato de una anciana que ha visto más inviernos que muchos de ustedes vivirán, sepan que no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. No importa cuán terrible sea la tormenta,
Siempre hay un refugio que encontrar. A veces en los brazos de aquellos que amamos. A veces en la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos dentro. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, por favor deja tu me gusta para que otros también puedan conocerla. Dime en los comentarios desde donde estás mirando, porque cada mensaje me hace sentir que no estoy sola compartiendo esta carga pesada. Y suscríbete a Grandparents Tales para seguir otras historias de mujeres que, como yo, encontraron fuerza donde parecía no haber ninguna. La vida no siempre es fácil, mis queridos, pero siempre, siempre vale la pena vivirla. Con amor, valor y la determinación silenciosa que aprendí de mi padre, podemos transformar incluso el peor dolor en fuerza para seguir adelante. Esta es la señorita Mille, la señora de las muñecas, agradeciéndoles por escuchar mi historia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca falten el amor y la protección para nuestros niños, que son el verdadero tesoro de este